La palabra de Dios dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Gloria a Dios. Hoy quiero compartirles este mandamiento que el Espíritu Santo le da a las mujeres casadas, de que deben estar sujetas a sus maridos, pero no sujetas de una manera ciega, sino de una manera como conviene en el Señor. Y para hablar de este principio, quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21, dice Dios: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay un principio aquí en Efesios 5:21 de que en el matrimonio se deben someter unos a otros en el temor de Dios. Nosotros vemos que la palabra manda a las mujeres a que se sometan a sus esposos en el temor de Dios, en las cosas que tienen que ver con Dios. Usted como mujer no se puede someter a un esposo que le manda o le ordena que haga cosas que desagradan a Dios o que van en contra de la palabra de Dios. Si usted tiene un esposo que no teme a Dios, que no respeta a Dios,
que no está sometido a Dios y las costumbres que él tiene son de continuo solamente al mal, pues usted no puede someterse a esos mandamientos equivocados de su esposo, pero usted debe respetarlo a él, debe de escucharlo y debe de prestarle atención y de manera respetuosa, de manera amable, con amor y con cariño. Usted le puede decir a su esposo que lo que él está ordenando hacer no está bien y que no es del agrado de Dios, por lo cual usted no le va a obedecer en ese sentido, pero que usted está dispuesta a obedecerle a él siempre y cuando las cosas que él le ordene tengan que ver con la obediencia a Dios y con la glorificación al Padre Celestial. Y yo creo que su esposo lo va a comprender cuando usted le responde de esa manera. Usted es la ayuda idónea del esposo. Y muchas veces el esposo inconverso vive una vida así porque no conoce de las cosas de Dios. Pero si usted es cristiana, usted debe ser la luz. Si usted es cristiana y su esposo no es cristiano, usted es la luz en su familia. La luz para sus hijos y también para su esposo. Entonces usted tiene que alumbrarle la mente y el corazón de su esposo y de sus hijos y de su familia con sabiduría. No ponerse a pelear tampoco con el esposo de una manera equivocada, ¿verdad? Yo creo que hay maneras correctas y amables de expresar por qué no vamos a acatar una orden. Y esa es una forma de hacerlo. Ahora bien, si su esposo es cristiano, yo creo que en ese sentido, la mayoría de las cosas que su esposo le ordene tienen que ver con las cosas de Dios. Y yo creo que en ese sentido, pues sí se debe obedecer la mayoría de las cosas que el esposo le diga, que tengan que ver con Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nosotros como seres humanos, aunque seamos cristianos, somos seres imperfectos que nos equivocamos. Por eso cada orden que el esposo dé o quiera que se haga, hay que someterlo en oración a Dios para ver si Dios está de acuerdo con que se haga esa orden, ese proyecto, ¿verdad? Vemos el caso, por ejemplo, de Abraham y Sara. La Biblia nos enseña que Abraham se equivocó cuando le hizo caso a su esposa, porque su esposa le mandó a que tuviera un hijo con Agar, la egipcia, y él, en vez de desobedecer a su mujer, él obedeció a su esposa en ese sentido, y eso estuvo mal, porque no venía de parte de Dios el que esta persona tuviera algo que ver con otra mujer, porque Dios ya le había prometido a él que de su descendencia, de su esposa, de Sara, iba a tener un hijo. Sin embargo, el tiempo pasó y vemos que Dios nos hace esperar a Sara y hace esperar también a Abraham. Ellos se desesperan y quieren ayudar a Dios. Entonces se cometió un error ahí por no consultar a Dios. En ese caso, Abraham debía de consultar al Padre y decirle si venía de parte de él que tuvieran un hijo por medio de Agar. Pero no lo hicieron, simplemente obedeció a su esposa y eso estuvo mal.
Y hasta el día de hoy vemos que esto ha causado un problema muy fuerte al pueblo de Israel. Hoy nos damos cuenta, por ejemplo, que la guerra que Israel tiene con Ismael en el Medio Oriente es por esta causa. Entonces todo eso trajo un problema que trascendió los tiempos y la historia. Una obediencia a alguien sin consultar a Dios. Por otro lado, también vemos que en una ocasión, cuando Ismael crece, se empieza a burlar de Isaac. Y la esposa de Abraham se da cuenta que hay un conflicto entre hermanos. Entonces Sara le dice a Abraham que eche a Agar y también a Ismael, porque no iban a heredar juntos con Isaac. Y Abraham se pone triste porque pues es su hijo. Y Abraham lleva el asunto a Dios, lo platica con Dios, y Dios le ordena a Abraham que en este caso obedezca a su esposa y que eche fuera a Ismael y a Agar, que era la mamá de Ismael. Entonces Abraham obedece a su esposa, pero ahora direccionado por el Espíritu Santo, y echa a Agar y también a Ismael. Entonces aquí nos damos cuenta que en un principio Abraham obedeció a su esposa y no consultó a Dios. Pero en este otro segundo momento vemos que Abraham consulta a Dios y Dios le dice: obedece a tu esposa. Entonces, obedecer a tu esposa como esposo en situaciones como estas, cuando realmente Dios está direccionando la vida de tu esposa, es correcto. No solamente la mujer debe obedecer a su esposo, sino también el hombre. El esposo debe obedecer a su esposa en las cosas que tengan que ver con el Señor, en las cosas donde la esposa está correcta, porque ella es la ayuda idónea y Dios te va a hablar a través de tu esposa. Dios es alguien que vemos que le da un lugar a la esposa en nuestra vida. Él es nuestra ayuda idónea en lo espiritual, en lo económico, en lo emocional, en lo material, en todos los aspectos de la vida. La mujer es nuestra ayuda, vino para ayudarnos, fue puesta ahí para ayudarnos, no fue puesta para perjudicarnos. Sin embargo, sabemos que en el caso de Sara, también se equivocó. Cuando ella fue y le dijo a Abraham que se metiera con Agar, vemos que tomó una decisión equivocada. En ese sentido, no se debe de obedecer a la esposa porque nos está metiendo en un pecado que no debemos de cometer. Entonces, pero hay cosas que la esposa nos puede indicar, como por ejemplo, que su esposa le diga: vamos a ayunar unos 2 o 3 días para buscar el rostro del Señor. Yo creo que eso es algo bueno y usted debe de obedecer a su esposa. Entonces, no es la relación matrimonial como que solamente los chicharrones del varón son los únicos que truenan. No, no solamente el hombre es el que manda, sino que hay que tener en cuenta también la sabiduría de la esposa. Y por otra parte, uno como esposo, no se trata de que nosotros queramos someter a la fuerza a nuestras esposas, no, sino que la obediencia que ellos deben de tener simple y sencillamente debe ser por convicción del Espíritu Santo. Ella debe de entender lo importante que es necesario que se obedezca al hombre, porque la Biblia dice: estarán dos si no estuvieran de acuerdo. Se supone que cuando nosotros nos unimos en matrimonio es porque estamos de acuerdo con esta persona para que sea parte de nuestra vida. Así que con esto termino.
Y pues los invito a ustedes, esposas, a que en todas las cosas que sean buenas obedezcan a su esposo. En las cosas que sean malas no obedezcan a sus esposos. Obedezcan primeramente a Dios, porque la palabra dice que es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Pero si el hombre está correcto, pues hay que obedecer. Y también le digo a los varones que cuando sus mujeres le ordenen hacer algo que está correcto, a veces las mujeres tienen una idea brillante y es para beneficio del matrimonio, para beneficio de los dos. Sería una tontería, vamos a decirlo así, no hacer caso de una idea tan brillante como la que le puede ocurrir a su esposa, simplemente porque no se le ocurrió a usted. No todo se le va a ocurrir a usted. También se le va a ocurrir cosas a su esposa porque es un ser pensante, igual que usted. Y Dios lo valora y la valora igual que usted como varón. Entonces, Dios me lo bendiga. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas.